básicamente tenemos la parálisis de Bell y la otra, el síndrome de túnel carpiano, que son básicamente patologías con bastante frecuencia. A ver acá. Ya pues. Entonces vamos a hablar de parálisis de Bell y síndrome de túnel del carpo. Tenemos en general, su práctica diaria son de alta frecuencia de presentación. Obviamente involucra uno la gran discernación si una parálisis facial se debe a un problema periférico o un problema de esta parálisis. Es importantísimo que ustedes sepan diferenciarla de una de origen central. Bueno, tenemos por anatomía que el nervio facial abandona el tronco cerebral por el surco bulboprotubencial, junto con un nervio intermediario que el nervio facial va a estar situado profundamente en la calota protubencial. Y obviamente va a encontrarse asociadas a las neuronas sensitivas en el ganglio geniculado. Cuando nosotros tenemos estas patologías, básicamente vemos que el nervio facial va a atravesar el canal petroso y abandona el cráneo por el agujero estilomastoideo. Cuando había, bueno, en tratamiento después vamos a ver que en algún momento, cuando había en algún momento compromiso del nervio, antes la cirugía era y se trataba de liberar este tipo de canales, pero obviamente era un procedimiento quirúrgico un poco fuerte y que, bueno, obviamente los resultados no eran tan satisfactorios como ha sido ya después investigado, ¿no? Bueno, este va a andar en el cráneo y por el agujero estilomastoideo se introduce en la parótida y se divide en 5 ramas principales que terminan en los músculos de la cara y en el cutáneo del cuello. Es importante que sepan que a partir de esto, las lesiones periféricas producen parálisis de los músculos faciales, de un lado de la cara, o sea, de toda la mitad de la cara, acompañada de alteraciones de la secreción lagrimal y salival y la gustativa. Y esto va a depender básicamente de a qué nivel de la porción del nervio está lesionado, ¿ok? Era lo que se había mencionado antes. Ahora, tenemos lesiones proximales al ganglio geniculado, que básicamente se va a acompañar de parálisis de las funciones motoras, gustativas y secretoras. Cuando ya está, esta lesión va a estar situada entre el ganglio geniculado y el punto de unión con la cuerda del tímpano, también va a haber secreción lagrimal. O sea, se va a agregar a las molestias secreción lagrimal. Y aparte, puede haber, si hay hiperacusia, significa que la lesión se está situada aproximadamente a la emergencia de la colateral del músculo del estribo. Y cuando la lesión solamente está en el agujero estilomastoideo, va a provocar solo parálisis de los músculos faciales. No va a haber, ¿cómo se llama? Dolor en el tímpano, no va a haber lagrimeo, nada de ese tipo de cosas, ¿ok? Ahora, básicamente los cuadros son relativamente fáciles. El paciente acude a la consulta porque dice que le ha dado un derrame facial, que es una expresión, porque ellos mismos saben que la mayoría de los casos en parálisis podría estar debida a un problema de origen central, una hemorragia cerebral. O pacientes con secuelas de hemorragia cerebral tienen parálisis faciales. Entonces, la denominación que le hice a la población es, el doctor, tengo un derrame facial. Y obviamente no es que se deba a un problema hemorrágico, sino se está debiendo a un problema del nervio facial. Es muy característico su cuadro. En reposo vamos a encontrar que la comisura bucal del lado paralizado va a colgar, el surco nasolabial o nasogeniano también se dice está borrado, y la boca se va a desviar hacia el lado sano. La piel del lado paralizado aparece tensa, sin arrugas, y el párpado inferior está caído, por lo cual la hendidura palpebral resulta mucho más ancha. Al intentar cerrar el ojo, y ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, el globo ocular del lado paralizado se desvía hacia arriba y ligeramente hacia adentro, que es el famoso fenómeno o signo de Bell. Ahí están ustedes están viendo el paciente cuando está viéndolos de frente, no hay ningún problema, tiene una mirada directa, y ustedes le dicen que por favor cierre los ojos, y van a ver ustedes que el ojo izquierdo del paciente se desvía hacia arriba y hacia afuera. Y eso nos está diciendo que esa es la lesión del nervio que está afectado, ¿no? Debido a la parálisis del bucinador,
la masticación está dificultada y la comida tiende a acumularse entre los dientes y el labio del lado afectado. Y se produce una disartria discreta. No, recuerden que antes se pensaba que la disartria era exclusiva de un problema del sistema nervioso central, pero no, también puede deberse a un problema de este tipo, de la parálisis del nervio facial. A menudo la causa es desconocida y se atribuye básicamente a un hinchazón o edema del nervio dentro del conducto de Fallope. No sabemos las causas, la mayoría de las veces. Y en otros casos, bueno, la parálisis de Bell es de comienzo agudo. O sea, lamentablemente igual como las parálisis centrales, también son bruscas, intensas. Pero en este caso, en la parálisis de Bell se acompaña de dolor, que no es mucho de origen central, ¿no? Los nervios, cuando tenemos una hemorragia intraparenquimal, el paciente no manifiesta dolor. En este caso sí, el paciente refiere que tiene mucho dolor. Y al inicio el dolor puede estar detrás del pabellón auricular o en la mastoides. Y el 80% de los pacientes en general se recuperan a las 3 o 4 semanas. El otro 20% demora en recuperarse y en algunos casos, obviamente está asociado a la aparición que cuando hay degeneración axonal, vamos a encontrar un peor pronóstico por la posibilidad de que nos quede secuelas motoras debido a trastornos de la regeneración. Entonces, algunos casos mencionan que si un inicio tardío de la terapia puede producir mayor secuela. Otros mencionan que un inicio tardío de la terapia va a demorar la recuperación de. Aún está en estudio eso, ¿no? Básicamente los tratamientos de la parálisis de Bell o la parálisis facial va a involucrar que el paciente al no poder cerrar el ojo y no poder mover adecuadamente, no va a haber una lubricación adecuada. Entonces, por lo tanto, se le pone una protección ocular para que no haya una deshidratación de la conjuntiva, ¿no? Entonces, se le pone parches o lentes durante el día y en la noche, bueno, con instalación de lágrimas artificiales. Entonces, ¿cuál es la diferencia de las lágrimas? Hay que estar poniéndose cada 1 hora, cada 2 horas, 2, 3 gotas en el ojo afectado. Y la protección de la córnea, obviamente con pomada lubricante por la noche. ¿Por qué con pomada? Porque la pomada tarda mucho más tiempo bueno, no se desaparece, ahí va a quedarse la pomada y va a mantener la humedad de la córnea, que si no podemos tener unas heridas por resequedad de la córnea al no haber el parpadeo que obviamente es la lubricación. En la fase aguda utilizamos corticoides. ¿Qué dosis de corticoides? 91 miligramos por kilogramo de peso, aproximadamente vía oral. En promedio no debería ser más de 80 miligramos durante 6 a 7 días. Pero cuando ya tenemos una respuesta satisfactoria, comenzamos a tener una pauta de creciente lenta. No se debe quitar bruscamente la ingesta de corticoides, sino poco a poco. Yo veo que el paciente se estabilizó y comienzo a bajar la dosis poco a poco. No es que llego y ya digo, ya suspendo, ya mejoró el paciente bastante y suspendo el tratamiento. No, se tiene que dar básicamente hasta 10 días en general, pero van reduciendo ustedes la dosis. Ahora, antes, como decimos, se utilizaban procedimientos quirúrgicos para liberar al nervio, actualmente no se utiliza. En los casos graves de síndrome facial postparalítico, obviamente una secuela. Recuerden que había dicho que se menciona que el 80% de los pacientes 3-4 semanas recuperan, de los otros 20%, algunos quedan con secuelas. Entonces se utiliza toxina botulínica. Bueno, como la mayoría de ustedes ya lo sabe, la toxina botulínica se utiliza en promedio cada 3 meses, 5 meses pasa su efecto y hay que estar colocándole cada cierto tiempo. ¿Ok? La causa, como decimos, hay muchas causas que no sabemos, pero en algunos sí podemos asociar cuál es la etiología. La etiología del nervio facial puede estar secundaria a tumores de la glándula parótida, por eso que es importante que a pesar de que sea una simple manifestación o muy frecuente, hacerse una evaluación intensa o profunda, ¿no? Tenemos tumores de la glándula parótida, fracturas de cráneo, tumores del hueso temporal, que son los famosos colosteatomas, la enfermedad de Payet, los neurinomas del ángulo pontocerebeloso, las aneurismas, los leucosis, las infecciones meningias y el herpes zóster. Cuando el herpes zóster agarra el ganglio geniculado, va a producir manifestaciones a nivel del conducto auditivo externo. Y vamos a ver las famosas vesículas del herpes en el conducto auditivo externo. En este canal
cuando ustedes ya visualizan este síndrome, se denomina el síndrome de Reisenhout. Aparte de la parálisis, viene el dolor, clásico de la etiología de Bell. Ahora, es muy raro la parálisis facial bilateral, pero muchas veces es idiopática, pero puede observarse en el síndrome de Guillain-Barré, ¿sí? Recuerden que en mononucleosis infecciosa y la sarcoidosis también, en leucemias. Perdón, un segundito. Sí, lo que estaba mencionando recuerden que ustedes han visto un síndrome de Guillain-Barré en alguna de las presentaciones de su rotación por neuro. Y tenemos una presentación que empieza en miembros inferiores y va subiendo, y en uno de los casos raros involucra que hay manifestación de parálisis facial. ¿Ok? Esa es la famosa parálisis facial bilateral asociada a Guillain-Barré. Recuerden que la mayoría de Guillain-Barré son cuestiones bilaterales, no la mayoría, todas las Guillain-Barré son bilaterales, y las parálisis faciales asociadas a sin causas normalmente son unilaterales. Es muy raro las bilaterales. Esto se cargó ahí. Ok. El otro tema que sí hablar ahora es síndrome del túnel del carpo. Por ahí mencionaron en el grupo anterior que es una enfermedad muy frecuente y que ahora mucho más por el uso excesivo del mouse. Por eso que siempre se recomienda que ustedes tengan sus mouse ergonómicos o que utilicen esos mouse especiales y traten de, o en algunos casos, utilizar estas muñequeras especiales para evitar básicamente este compromiso de síndrome del túnel del carpo. Es idiopático en el 50% de los casos, y el otro 50% es secundaria a compresiones, ya sea por gangliones o infiltración del túnel carpiano, que puede estar asociado a incremento del tejido conectivo en la artritis reumatoidea, a depósito de mucopolisacáridos en el hipotiroidismo, amiloidosis en mieloma múltiple o tejido óseo en la acromegalia. También es frecuente encontrarla en las gestantes y también puede estar asociado a neuropatías periféricas secundarias a diabetes, lepra, que es muy raro, o vasculitis, que sí es bastante frecuente. Recuerden aquí que el síndrome del túnel del carpo va a manifestar adormecimientos y dolor en la zona del nervio mediano. Aquí vemos que el nervio mediano tiene, pues, obviamente, un segundito. Acá tenemos el primero, segundo dedo, el tercer dedo. Y recuerden que en el cuarto dedo, aquí el nervio, como lo estoy enseñando, el nervio solamente involucra la cara interna, ¿ya? Entonces, cuando tu paciente tiene estas manifestaciones, estamos hablando de un túnel carpiano. Si agarra, ¿sí? La cara acá y acá, el túnel carpiano. Y bueno, aquí vamos a poner otra cosita. Cuando hay un compromiso, a ver, el déficit motor a veces más tardíamente se limitan debilidad y atrofia de los músculos. El diagnóstico es clínico, pero debe confirmarse con un electrodiagnóstico. Esa es la banda donde está haciendo la compresión del nervio mediano, ¿sí? Entonces, cuando ocurre un problema de compresión del nervio mediano y no, el tratamiento lo vamos a hablar después, pero ya vamos a aprovechar la diapo. El tratamiento está en dar el reposo en la articulación con una muñequera, está en infiltrar en esta zona, perdón, en esta misma zona, ahí se infiltra, ¿sí? Y si no hay mejoría, una sección. O sea, se hace un corte en este sentido, y se libera la vaina y el nervio queda libre, ¿ok? Dentro del síndrome del túnel del carpo o túnel carpiano, tenemos dos maniobras que ustedes las han visto en semiología, el test de Fallen y el test de Tinel. El test de Fallen es básicamente, se le dice al paciente que flexione la muñeca por lapso de 1 minuto, y ustedes tienen que preguntarle al paciente si las molestias siguen igual, es negativo. Si han aumentado, ¿no?
obviamente significa que el paciente es un test de Fallen positivo. Y el otro es que a nivel de la muñeca, como ustedes han visto ahí, vamos a borrar esto. Bueno, obviamente el tratamiento consiste en reposo, se utiliza y eventualmente la sección quirúrgica del ligamento anular del carpo. Son cirugías relativamente sencillas, pero van a dar mucha mejoría al paciente. Básicamente la cirugía va a estar recomendada cuando el paciente tenga, cuando la electromiografía se encuentre lesiones ya dentro de los axones. En realidad, la electromiografía casi siempre nos va a decir, nos va a dar el diagnóstico, y si vemos, porque ahí nos va a decir los grados, si hay lesiones, definitivamente tiene que verse la posibilidad de una sección quirúrgica del ligamento anular, ¿no? Ahora, el nervio mediano es muy rico, ¿no? En fibra del sistema nervioso autónomo, por lo mismo que su lesión se implicó en el origen de fenómenos disautonómicos locales. O sea, puede ser una primera manifestación de algún problema de este tipo, ¿no? Que a veces van a seguir también a la inmovilización en las fracturas de la muñeca. El síndrome del túnel del carpo es consistente en cuando hay dolor, limitación de la movilidad pasiva y activa, trastornos disautonómicos locales. Y hay de dos tipos. El que no se acompaña de lesión neurológica, que es el tipo 1, y la que sí va a tener lesión neurológica, que es el tipo 2. Entonces, a ver, en resumen, jóvenes, es parte importante, como digo, cuando hablamos de parálisis de Bell, es una parálisis completa y que involucra que vamos a tener no solamente segmentos. Si solamente tenemos segmentos, piensen que en dos segmentos, piensen que la posibilidad es un problema de etiología central. Recuerden también, creo que en esta charla se ha dicho que no solamente vamos a tener parálisis, puede haber dolor, puede haber lagrimeo, puede haber disartria, puede haber alteraciones del gusto. Entonces, no es exclusivo esas molestias de parálisis centrales, ¿ok? Y el otro problema aquí, que es el síndrome túnel carpiano, que bueno, está ahorita la mayoría de nosotros ahora utilizamos en exceso la computadora, y puede ser el caso mucho más fuerte o más frecuente de lo habitual. Y que los tratamientos están dados en manejo del dolor neuropático, el reposo primero de la zona con una muñequera especial. Se puede dar un poco de vitaminas, se puede dar gabapentina o pregabalinas para las molestias neuropáticas, que obviamente van a disminuir la sensibilidad dolorosa, van a disminuir las parestesias, pero también paralelo hay que evitar que continúe la agresión sobre la muñeca. Y en caso tal de que no respondan a los tratamientos, viene la infiltración. Y si no responde a la infiltración, cuando ya hay degeneración axonal, definitivamente la cirugía es lo más frecuente, lo más recomendado en estos casos. ¿Ok? Bueno, eran los dos temas para conversar hoy, y yo creo que con ustedes tenemos una cita la próxima semana, o no sé cuándo es por ahí, pero de todas maneras espero que les pueda dar alguna ayuda a estos comentarios que se brindaron hoy. ¿Ok, muchachos? Ok, doctor. Muchas Listo, gracias. pues que Gracias, tengan, no, a ustedes que tengan buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Ya pueden retirarse. Chao, chao.